Cuba está buscando es competitividad. Equivocado, un país que piensa, nos dice que la democracia puede pedir, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el Una vez más, un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TVO en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y también por las redes sociales. Hoy estamos en la ciudad de Miami, en la sede del Instituto Interamericano por la Democracia. Vamos a conversar con el director ejecutivo, el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Los últimos acontecimientos amerita que hagamos un análisis profundo sobre el futuro de los países que viven bajo regímenes dictatoriales. Por supuesto, la preponderancia actual es Venezuela, con el apresamiento de Nicolás Maduro, y el futuro de ese país porque sigue gobernando el chavismo. Luego, me imagino, vendrá también Cuba y Nicaragua. Agradecemos una vez más al doctor Carlos Sánchez Berzaín. Doctor, ¿ha caído el dictador, pero no la dictadura en Venezuela? En Venezuela se ha realizado uno de los más extraordinarios operativos militares con efecto en la defensa de la democracia, no solo en Venezuela, sino en las Américas. Esa operación demuestra, primero, que las democracias ya no son indefensas. Hasta aquí, durante todo el siglo XXI, el manejo de la violencia, la fuerza, las armas, la persecución, el uso del terrorismo de Estado estaba en manos de los criminales y los pueblos estaban indefensos. Las democracias, los pueblos ya no son indefensos. Segundo, los criminales, los dictadores, los constructores de narcoestados no son impunes. Tercero, hay un cambio geopolítico extraordinario en la región, a partir del cual, con la captura del detentador usurpador del poder en Venezuela, Nicolás Maduro, y su sometimiento a la justicia, ha empezado un proceso en Venezuela para cesar la dictadura. Han capturado al dictador y ha empezado el proceso para devolverle al pueblo venezolano la libertad, la democracia, la soberanía, y a través de eso devolver también la libertad, la democracia y la soberanía a los pueblos de Cuba, a los pueblos de Nicaragua. Bolivia va en camino, pero necesita refuerzo. Y terminar con los gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos democráticos, en países democráticos, pero que son sirvientes de estas dictaduras de crimen organizado, cuya actitud se ha visto con claridad en estos días, que son México con Sheinbaum, antes López Obrador, Lula en el Brasil, Petro en Colombia, Boric en Chile y Omar Castro en Honduras. ¿Qué va a pasar en los próximos días en Venezuela? Está manejando el país la señora Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta. ¿Ella maneja el país o los Estados Unidos? A ver, la realidad objetiva muestra que era imposible en las condiciones actuales en que el crimen organizado tiene estructura de control territorial y además de eso tiene la prevalencia del miedo, porque una de las cosas importantes en el tema es que después de hecha la operación del 3 de enero, el pueblo venezolano se mantuvo contenido. No han habido expresiones ni civiles, ni militares, ni sociales para terminar con la dictadura, porque la fuerza y la violencia es tan grande, y esto no es una crítica, es la descripción de la realidad objetiva. Entonces, en esas condiciones, Estados Unidos tiene necesidad de recuperar la libertad y la democracia para Venezuela en función de su propio interés, que es la seguridad interna de los Estados Unidos, la seguridad nacional. Y para proteger esa seguridad nacional, entonces, ha optado por utilizar los propios mecanismos del sistema dictatorial, del sistema criminal, para desmontar el sistema. Y es una operación inteligente que va a tener éxito si se hace rápido, porque en la otra mano lo que hay que siempre recordar es que
Venezuela es una dictadura satélite de Cuba. Y Cuba ha resistido 67 o 68 años, 67 años. Desde 1959 hasta ahora, 67 años, porque dilata, porque gana tiempo. La mejor arma de esta dictadura y de este sistema es ganar el tiempo. ¿Y por qué ganan tiempo? Porque la democracia americana, los presidentes tienen que cambiar, se debilitan. Este es el primer año de gobierno del presidente Trump y yo espero que en un plazo no mayor de 6 meses a 1 año el tema venezolano esté terminado, y también auguro que el año 2026 puede ser el año de la terminación de las dictaduras en toda la región, porque Venezuela es el camino a Cuba y Nicaragua es un satélite menor. En Venezuela debe haber otras elecciones para que todo sea legítimo ya dentro de este marco de legalidad y respeto que tiene que haber para la sociedad. ¿Han empezado a liberar a los presos políticos? Temprano para saber eso, ¿no? Lo que hay que hacer es, de nuevo, mirar la realidad objetiva y reponer los elementos esenciales de la democracia, que son el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la separación e independencia de los poderes públicos, todos en poder hoy día bajo control del crimen organizado, el Estado de Derecho, la vigencia de la ley. Y para la vigencia de la ley usted tiene que reponer leyes que protejan la libertad, no que la violenten, como lo que llaman leyes ahora en el sistema dictatorial castrochavista. La libre organización política, y en base a eso el elemento final es la celebración de elecciones libres y limpias. Pero hay un factor adicional a eso, que es el factor 28 de julio del año 2024, donde un grupo de patriotas liderados por María Corina Machado recibió el apoyo de cerca del 80%, de 2/3 de los votos de los venezolanos, en condiciones totalmente controladas de violencia, de fraude por parte del régimen. Entonces eso es algo sobre lo cual no se puede ignorar, es algo que hay que tomar en cuenta. El gran error de González Urrutia y del equipo de María Corina Machado, porque González Urrutia es el operador eficiente que María Corina consigue para seguir combatiendo, y lo hace muy bien, en un escenario en el que inhabilitan a ella. Pero después de que ganan la elección del 28 de julio del 24, tenían que haber posesionado al presidente el 10 de enero del 25, y no lo hacen. Hemos hablado sobre eso. Usted siempre ha dicho que podían haber usado un país, una embajada, que es territorio de la nación de origen. Ellos tenían un mandato que decía: tú eres el presidente, y eres el presidente porque María Corina ha montado todo esto. Jura el 10 de enero en territorio venezolano, sí. Estaba González Urrutia en Dominicana, hay una embajada venezolana, es territorio venezolano. Se le ofreció en ese momento que use su embajada en Washington. La OEA con el secretario general Almagro estaban totalmente dispuestos, pero no hizo nada. Entonces, ¿qué pasó con este gran movimiento? Con la Venezuela triunfante, que era oposición. Dejó de ser oposición, pero no fue gobierno. Y desde el 9 de enero del año 2025, hace aproximadamente 1 año, no tomaron ninguna iniciativa y más bien fueron reprimidos y fueron golpeados de toda manera, sin ejercer poder. ¿Cuál era la idea de ejercer el poder? Un presidente que nombre de inmediato elegido, que es González Urrutia, que de inmediato nombre vicepresidenta a María Corina Machado. El primer efecto era disputar la legitimidad con la dictadura. Al no hacer eso, la dictadura se consideró legítima, al punto que el criminal Maduro, cuando es presentado en las Cortes de Nueva York, dice: soy el presidente constitucional de Venezuela. ¿Y quién cree que le cree? Pero la otra cosa que no hizo este grupo, que ahora espero corrija sus estrategias y las mejore, fue establecer equipos como un gabinete, no un gabinete de 20 personas, bastaban 5, relaciones exteriores, defensa, seguridad interna, economía y comunicación. Entonces han habido momentos de vacío muy graves en los que no hay iniciativa, que espero que se retome en los próximos días, porque María Corina ha anunciado que va a visitar al presidente Trump, y Trump ha declarado que está encantado de recibirla y que está ansioso de verla. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente.
Si la tienda de la esquina es también mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El gobierno de Nuevo Ecuador invierte $500 millones para pagar el 50% de la tasa de interés de tu vivienda. Crédito al 4.99% hasta 25 años plazo. Solo necesitas el 5% de entrada. ¿Cómo acceder? Ingresa a mit.gov.es/miti-miti. Elige tu proyecto, haz la precalificación. Si tu crédito se aprueba, tu casa es una realidad. Con el Nuevo Ecuador, tu casa propia es posible. Continuamos este diálogo con el director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia. Han ido cambiando las cosas en los últimos días y efectivamente se va a dar ese diálogo. Y quizá pasó factura a quienes fueron elegidos el 28 de julio por lo que usted afirma. Al final se dejaron estar en el tiempo, no hicieron lo que Mire, Fernando, convenía. La política es como la naturaleza, no hay espacio vacío. Si usted no toma iniciativa, alguien llena ese espacio. Y la oposición, que no se convirtió en gobierno, dejó un espacio demasiado vacío que fue ocupado por la dictadura, que se posesionó y que empezó a reprimir y que empezó a hacer de las suyas. Si no hubiera sido por Estados Unidos, con operaciones extraordinarias, le quiero recordar algunas: la extracción de los secuestrados en la Embajada Argentina en Caracas, cuyo detalle hasta ahora no se conoce, pero que fue extraordinaria; la extracción de la mamá de María Corina Machado, y la operación del 3 de enero para la captura y sometimiento a la ley del dictador Maduro y de su, la misma de su salida esposa. De María Corina Machado para entonces, ir a estas recibir el premio operaciones Nobel. extraordinarias muestran un hecho que está además descrito por la historia del año pasado. Cuando llega el presidente Trump al poder, él cambia la política interna porque prioriza la seguridad nacional para hacer grande América otra vez, que es su propuesta de campaña. Al priorizar la seguridad nacional, establece una cosa que estaba constatada por años. Hemos escrito libros, foros, he hecho conferencias, el Interamerican Institute for Democracy lo ha difundido, que las democracias en las Américas estaban bajo una agresión de guerra híbrida que se expresa con migración forzada, con tráfico de cocaína y de fentanilo, con tráfico de personas, con penetración de grupos de delincuencia común, con financiamiento por parte del dinero mal habido del narcotráfico y la corrupción al terrorismo y a campañas políticas internas que le destrozan la democracia, el calentamiento de la calle, la difusión de noticias falsas, un largo etcétera de agresiones de las cuales las democracias de América han sido víctimas en el siglo XXI, y la principal democracia que ya la empiezan a tocar por dentro, que es Estados Unidos, percibe eso y con la llegada del presidente Trump hace el cambio en su política interna y diseña una nueva estrategia de seguridad nacional publicada la última semana de noviembre del 2025, donde determina primero que el hemisferio occidental, lo que son las Américas, es la zona en la que hay que recuperar el control,
porque está en muchos casos bajo el control del crimen, y pone en marcha, casi paralelamente a eso, la operación Lanza del Sur, operaciones antinarcoterrorismo en el Caribe y en el Pacífico, y después le da reiterados ultimátums al usurpador del poder en Venezuela, al dictador, que no cree en la amenaza. La amenaza creíble no es aceptada por Maduro porque no era Maduro. Es la inteligencia cubana manejando eso, porque espero que ahora ya estén convencidos de otras de nuestras afirmaciones desde hace décadas. Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, con Correa, son y han sido dictaduras satélites de Cuba. Entonces, todo el cinturón de seguridad fue cubano en los gobiernos a los que usted alude. Nadie quería convencerse de eso, entonces los cubanos convencen a Maduro de que tenía que resistir porque los americanos, a más de mostrar sus barcos, no iban a hacer nada, esperando forzar a Estados Unidos a una invasión para generarle lo que ellos habían anunciado, un Vietnam, y para generar una resistencia que desgaste a Estados Unidos. Entonces la operación de Estados Unidos es una operación de derrota absoluta del castrochavismo, que además ha mostrado la presencia, la dirección y la operación de Cuba en Venezuela y que le está empezando a desarmar. Doctor, usted ha hecho una explicación muy clara de lo que acontece dentro de nuestro continente. ¿Cómo se puede catalogar la actitud que ha tenido Rusia y China? Pensaban quizá los venezolanos, lo propio pensarán los cubanos, también el propio Colombia, de que tienen el amparo de China y de Rusia, pero no se han manifestado no, esos es que países. No existe tal cosa. Hay que leer de nuevo la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de noviembre de 2025, publicada la primera semana de diciembre. Lo que ha hecho el gobierno americano es reponer la vigencia de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe tiene 203 años. Fue promulgada, fue pronunciada por el presidente Monroe el año 1823 y básicamente declara que en el territorio de todas las Américas no se va a aceptar ninguna agresión extracontinental. En ese momento se referían a los países colonialistas europeos, y que cualquier agresión a cualquier territorio o república que estaba naciendo en ese momento en todo el hemisferio, en todas las Américas, era una agresión contra Estados Unidos. Esa es la doctrina Monroe. Entonces, ahora Trump la pone en vigencia y le agrega el corolario Trump. ¿Qué es el corolario Trump? Dice, nadie se meta con ningún país ni territorio en las Américas, porque si lo agredes de manera física, militar, económica, terrorista o lo que sea, eso es una agresión a la seguridad de Estados Unidos. Y estamos hablando de todos los países extrahemisféricos. No menciona a nadie, pero ahí está China, ahí está Rusia, ahí está Irán, ahí están todas las dictaduras extracontinentales a las que Cuba, en su estrategia de crecimiento, abrió las Américas durante todo este siglo para brindarles espacios de territorio y gobiernos como plataforma. Lo hizo con Bolivia. En Bolivia, Irán tiene bases militares y todo que ahora están siendo desmontadas. Lo hizo en Bolivia con Rusia, el tema del litio y China, lo hizo con el Ecuador, lo hizo con Venezuela extensísimamente en tema del petróleo, minerales, control físico, equipamiento militar, lo mismo que en Nicaragua, que es prácticamente el ejército sandinista es un ejército ruso-chino, lo hizo con Cuba, desde donde hay radares y aparatos con los cuales Cuba, con equipo chino y ruso, espía a los Estados Unidos, y un largo etcétera también en eso. Entonces se acabó. Cuando se conoce eso como un documento oficial de los Estados Unidos, las potencias europeas, pero sobre todo las dictaduras extracontinentales, que son la dictadura de Rusia, la dictadura de China, la dictadura de Corea del Norte, la dictadura teocrática de Irán y satélites que tienen, saben a qué atenerse. Y la fuerza de Estados Unidos es contundente y definitiva. La presencia de la flota en el Caribe
y el control militar de la zona no es solamente una presión sobre los narcoterroristas, los usurpadores del poder en Venezuela o los promotores del narcoterrorismo en Colombia o los grupos criminales en México. Es también una protección de la región con relación a la gente que se pueda animar a tratar de meter la mano aquí, o sea que no hay nada. Tenemos que hacer un segundo corte comercial, retornamos. Va a apagar la luz, ya no demoro tanto. Si la tienda de la esquina es también mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Clínica de Ojos Dr. José Sacoto. Estamos comprometidos contigo. Con más de 40 años de experiencia en salud visual, nuestra credibilidad se refleja en la satisfacción de los pacientes. Un presente creado para ti, con profesionalismo, tecnología e innovación. Los ojos son la ventana de la vida. Cuídalos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El gobierno de Nuevo Ecuador invierte $500 millones para pagar el 50% de la tasa de interés de tu vivienda. Crédito al 4.99% hasta 25 años plazo. Solo necesitas el 5% de entrada. ¿Cómo acceder? Ingresa a mit.gov.es/miti-miti. Elige tu proyecto, haz la precalificación. Si tu crédito se aprueba, tu casa es una realidad. Con el Nuevo Ecuador, tu casa propia es posible. Va a apagar la luz, ya no demoro tanto. Si la tienda de la esquina es también mi banco. Si por mi cuadra la ferretería ahora es mi banco. La papelería también es mi banco. La panadería ahora es mi banco. El día a día no me cuesta tanto si es mi banco. Banco del Pacífico, tu banco. Proseguimos este análisis sobre los temas de Latinoamérica, la relación con los Estados Unidos. Más allá de pedir la liberación de Nicolás Maduro, que fue un pronunciamiento de China, un pronunciamiento de Rusia, no han reaccionado de ninguna otra manera, incluido el hecho de haber neutralizado a barcos rusos que estaban conectados con Venezuela. No puede haber reacción porque Estados Unidos está procediendo primero, y esto es algo que vale la pena aclarar, en el estricto ámbito del cumplimiento del derecho internacional. Yo he escuchado por ahí algunos comentarios que dicen, este es el momento en que el derecho internacional está dañado, que muere, que Estados Unidos está bien. Mentira. El derecho internacional, primero, para la gente que alega soberanía para proteger el narcoestado y el narcoterrorismo en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua, la soberanía corresponde a los pueblos, no a los gobiernos. Y cuando los gobiernos son ilegítimos, son usurpadores de la soberanía, y cualquier acción que restaure o que tienda encamine a restaurar la soberanía para devolvérsela al pueblo no es una violación de la soberanía. Y eso es lo que Estados Unidos ha hecho y está haciendo en Venezuela. Independencia de los estados. Un estado controlado por el crimen organizado, con la gente sometida bajo reglas de terrorismo de estado, violencia, miedo, no es un estado independiente. Entonces la operación legítima de Estados Unidos, además de proteger su seguridad interna, porque ese era un censo con el cual estaban atacando a Estados Unidos con guerra híbrida, está devolviendo, encaminando la recuperación de la independencia de Venezuela, y allá van Cuba, Nicaragua, etcétera. Cuando alegan y dicen es que este es el fin del multilateralismo, tampoco,
porque los organismos internacionales en los que los países vinculados y sirvientes de las dictaduras narcoterroristas pueden decir lo que quieran, tienen que cumplir principios de derecho internacional, entre los cuales están la lucha contra el crimen organizado. En las Naciones Unidas no se pueden olvidar del tratado de la Convención Mundial contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo, que precisamente establece que los criminales no se pueden proteger en conceptos de gobierno, de poder o de soberanía, porque si así fuera tendríamos que aceptar la personería de los estados criminales bajo el control de delincuentes que llegan ahí por uso de la violencia y se mantienen violando los derechos humanos. O sea, Estados Unidos está haciendo un estricto cumplimiento de las normas de derecho internacional, incluso en el tema del posicionamiento de sus fuerzas militares en el Caribe y en otros lugares, porque está en espacio internacional. Y cuando entra al espacio territorial venezolano, lo hace para proteger al pueblo venezolano y para empezar el camino de la devolución de su independencia y su soberanía. Y hay un argumento más en el ámbito del derecho internacional. En el derecho internacional hay una institución muy antigua que se llama autoprotección. ¿Qué es la autoprotección? La autoprotección se describe como el derecho que tiene un país que está siendo agredido por otro, o cuyos derechos están siendo violentados bajo consentimiento de otro Estado, de advertir a ese Estado que corrija la situación, y si no lo hace, de intervenir para protegerse. Autoprotección. Si usted no cumple sus obligaciones internacionales de que no haya exportación de drogas, de terrorismo, que no haya agresión, violación de derechos humanos, que perjudica a mi población y mi territorio, tengo el derecho de autoprotegerme. Y esa es una doctrina muy antigua. Y todo este conjunto muestra un riguroso sistema de cumplimiento del derecho y de las normas internacionales por parte de Estados Unidos en una muestra de manejo de Estado que va a llegar a los libros y que se va a estudiar por las siguientes décadas. Doctor, de ninguna manera se puede pensar en que están ganando tiempo en Venezuela. Ellos son campeones del mundo para aquello, porque la dominancia de la situación está en los Estados Unidos. ¿Usted ve una normalización en el presente año? Bueno, hay que ver la agenda. Yo, el único consejo que me atrevo a dar aquí es que esto tiene que ser rápido. El camino es el adecuado, lo que está pasando es verdaderamente extraordinario, yo diría milagroso, que la potencia más importante del mundo, la democracia más grande y más sólida del mundo, con las fuerzas armadas más poderosas a nivel global, en función de proteger su seguridad nacional y sus intereses, hayan empezado la terminación de las dictaduras de crimen organizado, narcoterroristas, empiecen a destruir los narcoestados para reponer las condiciones de libertad y democracia, es una cosa extraordinaria. Aquí lo que hay que mirar es una cosa muy clara y con esto termino. ¿Cómo está hoy día Venezuela, las Américas y el mundo antes y después de la captura del narcoterrorista y dictador y usurpador de Venezuela, Nicolás Maduro? Está mejor y va a ir mejorando progresivamente porque estamos hablando de un proceso de restitución de la libertad y la democracia. Hay gente a la que le gusta llamar transición, pero yo creo que el objetivo de esto es restaurar, restituir la democracia en base a todo lo que hemos comentado aquí. Y el camino es bueno y es el adecuado. El inicio de la recuperación económica también con esto del manejo del petróleo por parte de Estados Unidos. Cuando hay democracia se recupera todo, cuando se recupera la libertad se recupera todo, cuando se recuperan los derechos humanos la economía es una consecuencia. Hay gente a la que le gusta, sin saberlo o sabiéndolo, el concepto marxista. Marx dijo que la infraestructura económica determina la superestructura política y social. Estaba en verdad copiando en eso a Adam Smith, el fundador de la economía, que dijo que toda relación humana es económica, pero no es así. Porque para que la economía funcione necesita usted una base
que está fundada en conceptos de libertad, en conceptos de institucionalidad y en posibilidades de que el ser humano desarrolle sus potencialidades. La libertad permite, entre otros derechos humanos, por ejemplo, la propiedad privada, la libre iniciativa, el desarrollo de sus capacidades. Esa es la libertad. Sin libertad no hay economía, porque cuando usted quita la libertad y quiere hacer economía, vienen los procesos monstruosos y desastrosos de la Unión Soviética, que ya quebró, de Cuba, que está en la más profunda miseria, de Venezuela, que mire cómo la han dejado, de Bolivia, del Ecuador, de Nicaragua, de todos los países que esta gente ha tocado, la propia Argentina con los Kirchner, donde fundados en este concepto destrozan la economía porque liquidan la libertad. Antes de la economía está la libertad, y ese es el camino que está tomando Venezuela ahora de la mano de Estados Unidos. Agradecemos al doctor Carlos Sánchez Berzaín por haber estado con nosotros. Nos abrió las puertas una vez más del Instituto Interamericano por la Democracia en Miami. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y por las redes sociales como YouTube. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado o un país que tiene nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta